Buenos días, jóvenes del Colegio San Juan Bosco, chicos del tercer año de secundaria. Vamos a continuar con nuestro tema de la semana, que es la consolidación de la independencia. A ver, hacia 1823, las fuerzas realistas mantenían el control del centro y sur andino, que eran las regiones más pobladas y ricas del Perú, lo que hacía peligrar la estabilidad de los departamentos ya independizados. En medio de esta complicada situación política y militar, arribó el general venezolano Simón Bolívar al mando de su ejército. ¿Ya? Pero para ello ya sabemos pues que ya don José de San Martín había independizado nuestro país, esto el 28 de julio de 1821. Pero como ya les expliqué la clase anterior, el porqué, ¿no?, de la salida de don José de San Martín, en el cual, pues, después de la independencia del Perú, había puesto su gobierno de protectorado. Él nunca, ojo, nunca fue presidente del Perú, solo tuvo un gobierno llamado el gobierno del protectorado, ¿ya? Entonces, bueno, se reúne, tiene una conversación con Simón Bolívar y le deja, pues, ¿no?, al cargo para que pueda seguir adelante con esta independencia. Es así como Simón Bolívar queda al mando a cargo del ejército peruano. También hemos visto los conflictos políticos internos. Ahí hemos visto cuáles fueron, pues, esos conflictos que se dieron dentro, ¿no?, del Congreso, dentro de lo que estaba suscitándose con la llegada de Simón Bolívar. También hemos visto Bolívar en el Perú, ¿ya? Esto por invitación del Congreso. Simón Bolívar arribó al Perú en septiembre de 1823, ¿ya? En septiembre de 1823. Inmediatamente se aprobó un decreto que le confería la máxima autoridad militar y, si lo consideraba necesario, también el poder político. Ante esta decisión, el Congreso, tanto Ribagüero como Torre-Tagle, entablaron conversaciones con el bando realista. Al ser descubiertos, se les acusó de traición a la patria. Ribagüero abandonó el país, mientras que Torre-Tagle se refugió en el Real Felipe, donde murió poco después. Para evitar mayores conflictos y acabar con la guerra, el Congreso decidió suspender la Constitución de 1823, declararse en receso y otorgar a Bolívar el título de dictador supremo. Entonces Bolívar se dedicó a conseguir ingresos para el Estado y reorganizar el ejército. Estableció su cuartel general en Pativilca, donde planificó la estrategia para la última campaña contra los realistas. A inicios de 1823, Bolívar ordenó el desplazamiento de su ejército hacia la Sierra Central para sorprender al ejército realista del Valle del Mantaro, al mando del general José de Canterac. Ambas fuerzas se encontraron a orillas del lago Junín. El 6 de agosto de ese año, la victoria de los patriotas se logró gracias al oportuno ataque del escuadrón Húsares del Perú, bautizado desde entonces como Húsares de Junín. ¿Ya? Entonces fue la primera victoria obtenida, ¿no?, en la batalla de Junín. Esto el 6 de agosto de 1824. Y pasamos a lo que es el fin de la guerra. ¿Ve? Luego de la derrota en Junín, el virrey La Serna decidió comandar directamente su ejército y marchó hacia Ayacucho. Bolívar, quien se encontraba enfermo, regresó a Lima y dejó a Sucre al mando. Ambos ejércitos se enfrentaron en las pampas de Ayacucho, esto desarrollado el 9 de diciembre de 1824.
La estrategia que utilizó Sucre le permitió al ejército patriota obtener un triunfo contundente y definitivo. Así se consolidó la independencia peruana y americana. La noche del 9 de diciembre de 1824 se firmó la capitulación de Ayacucho, ¿ya? Recuerden, el mismo día que se da, ¿no?, la guerra por la independencia en las pampas de Ayacucho y triunfo definitivo para los peruanos, ya se va a firmar la capitulación de Ayacucho. El general Sucre lo hizo por los patriotas, mientras que el general Canterac por el bando realista. Las condiciones que estableció el documento, cuestionadas para muchos patriotas, fueron la entrega de las plazas realistas a las autoridades peruanas y el reconocimiento peruano de la deuda que las guerras de independencia generaron a España. Asimismo, el nuevo Estado peruano se comprometía a cubrir los gastos de retorno de los españoles que desearan regresar a su país. A pesar del carácter definitivo de este documento, algunos oficiales españoles se negaron a reconocerlo, argumentando que no fue firmado por el virrey. El primero de ellos fue Olañeta, que resistió en el Alto Perú hasta abril de 1825. El segundo fue José Ramón Rodríguez, quien resistió en el castillo de Real Felipe hasta enero de 1826. Eso es lo que yo les comentaba, ¿no? De Rodil, no me había confundido el apellido. Rodil era el que más ahí se quedó en el Real Felipe, en compañía de varios españoles, también militantes españoles, ¿no? Hasta que pues por fin Bolívar le quita las provisiones, le dice no le den ni comida ni agua y que muera, y eso es lo que hizo, ¿no? Él se retiró con una enfermedad, recién cuando cayó enfermo se pudo retirar, así recién desocuparon definitivamente el Real Felipe. Estamos viendo hasta 1826 estuvo Rodil, José Ramón Rodil, ahí internado, resistiéndose a, pues, a la pérdida, ¿no?, de su, eh, a su pérdida de lo que es, pues, administrar y gobernar nuestro país, ¿ya? Juntamente él tenía nexos con la corona española, ¿no? Ahí le ayudaba también la corona española, pero bueno, felizmente con la consolidación definitiva de la independencia de nuestro país, esto el 9 de diciembre de 1824, se pudieron retirar definitivamente los españoles y dejarnos con sus campos libres y poder pues, ser un país libre e independiente. Bien, jóvenes, pasamos a la crisis del régimen bolivariano. En vista de su condición de dictador supremo, se le encargó a Bolívar que redactara una constitución. Esta llegó a ser reconocida como la Constitución Vitalicia, esto en el año 1826, porque establecía que el cargo de presidente sería vitalicio y que éste tendría la facultad de elegir a su sucesor. Estas medidas suscitaron fuertes críticas entre los liberales por el creciente autoritarismo de Bolívar. La situación, además del levantamiento del general Santander en la Gran Colombia, obligó a Bolívar a marchar del país en septiembre de 1826. Antes de partir, dejó la presidencia en manos del general Andrés de Santa Cruz, a quien hizo jurar la Constitución vitalicia. ¿Ves? O sea, el Perú todavía, pues hijo, no se llega a recuperar en su totalidad. Claro que
con esta independencia, no solamente, con estas dos batallas, no solamente logramos nuestra independencia definitiva, sino, y no solamente del país, ¿no? Porque fue de todas Américas. Entonces, pero todavía nosotros teníamos problemas acá en el país. Había muchísimos problemas, ¿sí? En todas ellas, que todas, pues todos como habían participado en las batallas, ya, tanto en Junín, Ayacucho y anteriormente también con San Martín, cuando José de San Martín, todos esos militares se creían con derecho de gobernar el país. Todos querían gobernar. Y al querer todos gobernar, entre ellos se peleaban, ¿no? Entre ellos. Por ejemplo, en el caso de que dice Andrés Santa Cruz, queda a cargo o sea, cuando Simón Bolívar se marcha del Perú, quien queda a su reemplazo va a ser Andrés de Santa Cruz. Y dentro de ahí, pues no solamente estaba pues, Santa Cruz, estaba Sucre, estaba otros militantes peruanos que también habían participado en, en, en la independencia de nuestro país, y ellos se creían pues con derechos de gobernar nuestro país porque habían participado en la guerra de la independencia. Entonces entre ellos como que comienzan a, a, ¿no? a atacarse, todos querían el poder del Perú, ya saben que Perú siempre ha sido un país rico y todos añoraban pues esa riqueza, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que pasó y bueno, posteriormente, bueno, la situación ha ido mejorando, mejorando, pero felizmente ahora somos un país democrático, un país donde, bueno, al menos ya no estamos gobernados por otros países, somos un país independiente, claro, con deudas, pero ahí estamos, tenemos nuestros propios recursos, nosotros mismos administramos nuestros recursos, ¿ves? A ver, vamos a ver un texto sobre Bolívar y la cuestión indígena. Bolívar dictó medidas liberales tendentes a poner a los indígenas en el camino de la ciudadanía, como la abolición de la propiedad corporativa sobre sus tierras y de los títulos de nobleza a cacicazgos. La primera disposición tuvo que ser modificada poco después, puesto que se terminó, que se temió, disculpen, puesto que se temió, sirviera solo para convalidar muchos despojos de tierras de las comunidades indígenas. Solo podrían ejercer derechos de propiedad sobre sus tierras los indígenas alfabetos, como, como no se organizó la división individual de los territorios comunales, ni los comuneros se mostraron interesados en que así se hiciera. Finalmente, esta medida careció de efecto práctico, ¿ya? Mira, todo lo que se tuvo que organizar, ¿no? Una de ellas, que las tierras, ¿no? Usurpadas por los españoles, vuelvan a ser pertenencia de sus legítimos propietarios. Encima se ha tenido que organizar, por ejemplo, cuando don Simón Bolívar, antes de dejar el país, chicos, tuvo que ver que Perú era Perú y Bolivia, era uno solo, pues se llama el Alto Perú. ¿Quiénes estaban en el Alto Perú? Estaba Perú y Bolivia. Entonces Bolívar dijo, pero pues, este territorio es muy extenso, como que no se va a poder pues administrar, es un país muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es dividir este estado en dos, ¿no? Por eso que Bolívar es el que llega a dividir a Perú y a Bolivia, pues que no, el nombre de Bolivia deriva del apellido de Bolívar, Bolivia, ¿no? Entonces separa pues a esto actualmente que son dos estados independientes, ¿no? Tanto Perú
como Bolivia. Y organizar también, pues chicos, organizar, a ver y ver en sí, posteriormente ya los otros presidentes van a tener que organizar, por ejemplo, el caso de del mar peruano, que también así nomás nosotros teníamos posesión del mar peruano, ¿ve? Entonces todo eso se ha tenido que organizar para que el territorio peruano pueda funcionar como debe de ser. Los jóvenes entonces se ha tenido que pasar por un proceso ya de reorganización para que nuestro país pues esté como esté actualmente, ¿no? Bueno, ha sido el tema de la semana, jóvenes, ¿ya? Hemos visto puntos muy importantes. Estamos próximos a celebrar ¿no? Un año más de la independencia de nuestro país. Esperemos pasarlo con mucho orgullo, ¿ves? Con mucha fe, ya que estemos bien y que nuestro país pues salga adelante, ¿no? Eso es lo que queremos. Yo sé que no va a ser con fiestas ni con nada, pero tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos y de tener una economía al menos estable en comparación de otros países, ¿no? Y nosotros las personas también tenemos que ayudar a ellos, ¿no? Tenemos que ayudar a ellos. Nuestra economía tiene que seguir adelante. Como en la mañana escuchaba a un ministro, ¿no? Le pedían la opinión. Le decían, a ver, ministro, ¿es cierto que el presidente Vizcarra nuevamente podría mandar a una cuarentena? Y el presidente le dice, sí, es muy probable. Con la situación que estamos viviendo, es muy probable que nuevamente entremos en cuarentena. Pero en función a nuestra economía. Nuestra economía no tiene que parar. ¿Y quién tiene que hacer posible, jóvenes, para que nuestra economía no pare y siga adelante? Somos nosotros mismos. Actuar con cuidado. Ya sabemos los protocolos que tenemos que cumplir en nuestra casa, fuera de la casa. ¿Ve? Entonces, a veces nosotros echamos todo el cargo al gobierno, todo lo tiene el Estado. Pero ¿qué hacemos si nosotros mismos no estamos colaborando? Han visto las aglomeraciones en los aeropuertos, han visto las aglomeraciones que se han dado el día de ayer en los terminales terrestres. ¿Sí? Así no se puede, así no se puede. Y en el Perú, chicos, la verdad hay un 80% creo que de asintomáticos. 80% de asintomáticos. O sea, lo llevan la enfermedad, están con la enfermedad, pero ellos no lo sienten, pasan normal, sana. Pero, pues, los asintomáticos son los que precisamente están contagiando. ¿Ves? Entonces, todo eso hay que ponernos, ¿no? A pensar y actuar como verdaderos ciudadanos. Si queremos a nuestro país, así como queremos a nuestra familia, nosotros también tenemos que querer a nuestro país. Y nuestro país, pues definitivamente no tiene que decaer. Tenemos que salir adelante con nuestro país. Bien, jóvenes, entonces, bueno, ya faltan pocos días pocas, digamos, menos de quizás 2 semanas, para estar cumpliendo pues 199 años de ser libres e independientes, ¿no? Pero hay que actuar como verdaderos ciudadanos responsables.